Hechos y la Iglesia del Nuevo Testamento. Ok, vamos a continuar. Vamos en capítulo 8. Vamos a hablar acerca del ministerio de Felipe. Él hace unas cosas increíbles. Pero esto fue la gente fue escogida para cuidar las mujeres viudas griegas, judías. Después de la muerte de Esteban, todos los fueron esparcidos y a lo mejor no había mujeres viudas griegas que se podía cuidar. Versículo 1. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿Se imagina aprobar la muerte de una persona? Toma agallas de poder de ver otra persona matar las personas a pedradas y decir, wow, qué bien. Pero Pablo tenía la perspectiva del mundo en que él vivía. Tenía que mantenerse como estaba. Él estaba dedicado a defenderlo. Dicen 7:58 que Pablo era joven, entre 24 y 40 de edad. Eso es hombre de joven en los ojos de esa cultura. Saulo era joven, quizás fue parte de la Sanedrín, no sabemos. Pero llega a ver una persecución severa, comienza una persecución grave. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Pero ¿por qué piensa que fue nomás los apóstoles que se quedaron en Jerusalén? Dice casi todos se fueron. No todos, porque algunos fueron arrestados. Quizás los apóstoles quedaron ahí para tratar de mantener algo de orden en la iglesia. La idea de iglesia es el comienzo de la iglesia. Es centro a la forma de pensar de la iglesia. Saulo trató de matar la iglesia, destruirla. Eclesia. Esto quiere decir asamblea. Poco a poco, la asamblea de Dios, la asamblea de Dios está siendo restringida a la iglesia. Con esta dispersión, las semillas se esparcen por todas partes en Judea y Samaria y más allá. Dios tiene razones por dejar las cosas pasar como pasan. Estaban todos amontonados en Jerusalén. Y él usa este evento para decir, vamos a repartir semillas. Saulo comenzó a destruir. La palabra griega es lumanimano, quiere decir herir, hacer daño, destruir. Para describir animales salvajes. Estaba tratando sadísticamente de destruir la iglesia. Estaba destruyendo la iglesia. La palabra griega, eclesia, la asamblea. Acuérdense, la iglesia no era un edificio. No tenía un edificio. Bueno, se reunían en el pórtico de Salomón, pero ya no. La iglesia es su gente. No es un edificio. A veces nosotros nos involucramos en eso. Vamos a construir un edificio. Decimos el edificio de la iglesia. Caemos en esta casa de idea de que la iglesia es el lugar en vez de la iglesia es la gente. Pablo estaba buscando sangre.
¿Tiene alguien, iba de casa en casa buscando sangre? ¿Hay alguien aquí de que es cristiano? Él fue de puerta en puerta, tocando puertas, pero no era la clase de tocar puertas que pensamos nosotros. En el ministerio de Felipe encontramos dos palabras importantes, que keruso, de predicar, de anunciar públicamente. Keruso quiere decir predicar, y usa también la palabra evangelizo, que quiere, la segunda parte dice, quiere decir mensaje, y el you quiere decir dar buenas noticias. Se usa 5 veces aquí. Antes lo usaba solamente una vez en 5:42. Evangeliano, evangelizo, quiere decir de traer buenas noticias, a predicar y proclamar. Evangelizo quiere decir predicar las buenas nuevas. Luego, versículo 4, los que se habían dispersado, predicaban la palabra donde quiera que iban, evangelizaron donde se iban, en todas partes, era todo el mundo. Felipe bajó a una ciudad de Samaria. Algunos piensan que era la semidad de Samaria, el peregrino dice alguna ciudad, y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaban, mucha gente se reunían y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alarido, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Comenzaron a predicar el Evangelio en Juan 4:25. También en el libro de Juan esperaban un Mesías. No era completamente extraño para ellos. Pero Felipe quebró la barrera entre los samaritanos y los judíos. Pero Jesús hizo lo mismo. Jesús habló con la mujer samaritana y otros de Samaria. Felipe puede hacer milagros, sacar demonios y sanar paralíticos. ¿De dónde vino esto? Lo más probable en Hechos 6:8, cuando los apóstoles pusieron las manos sobre él. Cuando llegó a ser diácono. Y vemos después que los milagros, la poder milagrosa vienen por a través de las manos. Esto era para confirmar la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 14, versículo 3. Vamos a hablar más de esto después. Cuando llegamos a este capítulo, dice en el versículo 3. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo milagros, señales y prodigios por medio de ellos. Ellos, número uno, tuvieron la capacidad de hacer milagros para confirmar su mensaje. Esa es la estampa de Dios para probar. Para que no pudieran tener excusa por no aceptar a Jesús como el Mesías y resucitarlo de la muerte. ¿Qué más podía dar como señal? Entonces el propósito de los milagros era para confirmar la palabra. Esto fue predicho a través de profecías. Esto se pasó para confirmar. Llegamos a Simón el hechicero. Vamos a leer el versículo 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicando la hechicería, asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, les prestaba atención y clamaba: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Muchos de nosotros tenemos humildad, pero esta es humildad falsa.
Algunos de nosotros decimos que somos grandes para un deseo. Creemos que somos algo grande, pero no lo decimos. Y hay otros que son humildes y otros que dicen que son grandes. Simón estaba jactándose de lo que era grande. Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los habían tenido deslumbrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombro de los grandes milagros y señales que veía. Él tenía poder divino por fe, asombrado por lo que estaba haciendo Felipe. Había algo diferente en Felipe. Él fue bautizado. No sabemos si él fue bautizado de verdad o no fue ingenuino o fue ingenuino, pero no sabemos. Él asombraba a todo el mundo y se jactaba de sí mismo. Pero el enfoque de Felipe no era el enfoque de Felipe. Felipe no se jactaba de sí mismo. Él hablaba, jactaba de Jesús. Su mensaje no era el mismo, era un enfoque en Jesús. Los milagros de Simón eran inferiores. Los milagros que hacía Felipe sorprendía, asombraba a Simón. No fue algo falso, esto era intensamente diferente. La palabra asombrado es la palabra griega existemi, que quiere decir asombrado, completamente asombrado, que casi causaba miedo. Esto fue algo de Dios, esto fue supernatural que decía Felipe, por eso Simón fue asombrado. La iglesia primitiva, algunos los padres de la iglesia primitiva, justo en Martir en 1:66 dice que fue mostrado como un Dios alto, alabado por los samaritanos, y había una estatua en su honor. Irenaeus dice que Simón era el padre del gnosticismo, el secta de los simoneos vinieron de él. Pero esas son notas históricas. En versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué pidieron que llegara Pedro y Juan? La palabra dice que no recibieron, lambano. Lambano quiere decir recibir el Espíritu Santo. No recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, como dice Hechos 2:38. ¿Qué pasó? ¿Qué tenían los apóstoles que no tenía Felipe? ¿Por qué Felipe no los podía dar? Porque solamente tenía que pedir a los apóstoles hacerlo. ¿Qué es lo que podía dar los apóstoles? Felipe no podía dar. Habían sido bautizados en nombre de Jesús. Bautismo en el agua. Yo tenía un señor una vez que vino de visita y estaba tratando de decir que el bautismo en el Espíritu Santo no era bautismo en el Espíritu Santo, en el agua, pero en el Espíritu Santo. Tomó un versículo que hablaba de ser bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, para tratar de hacer todo el bautismo de agua, forzarlo para hablar acerca del Espíritu Santo. Pero la mayoría de las escrituras que hablan de bautismo son escrituras que hablan de agua. Tienes que asumir que la palabra bautismo en la Biblia quiere decir agua. Pero en realidad él estaba tratando de poner la mayoría de los pasajes de bautismo para el bautismo del Espíritu Santo. Eso no está bien. Evidentemente ellos eran de Cristo, pero lo que estaban haciendo Juan y Pedro, puso sus manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Evidentemente una manifestación evidente
de la recepción del Espíritu Santo, cuando Simón vio que se dio el Espíritu, la palabra orao quiere decir experimentar, testificar que ellos habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu vio que el Espíritu fue dado por la mano de los apóstoles. Mano de los apóstoles. Entonces ofreció dinero. Entonces había algo que él podía ver, algo manifestado. Entonces no fue el Espíritu Santo dentro del corazón, que está permitido en Hechos 2:38, pero milagros especiales del Espíritu, porque era visible. Simón tenía que experimentar algo. El Espíritu de sí, morando en uno, cambiará la vida de uno, pero Simón vio algo que en su mente que le capturó la atención de Simón el mago, algo que pues, se podía manifestar, algo sobrenatural. ¿Qué es lo que vio Simón? Simón vio que este don especial fue dado por los apóstoles a través de sus manos. Es algo que Felipe que no podía hacer, solamente los apóstoles podían hacer. Era parte del ministerio específico. Eso es porque los milagros especiales del Espíritu Santo pararon cuando se fueron los apóstoles. El problema de Simón no pidió que estos milagros podía tenerlo para él mismo, sino que él podía pasarlo a los demás. ¿Qué es lo que está viendo? Sí, yo quiero ser apóstol. Quizás no pidió así. Yo quiero poder poner mis manos. Si yo podría dar estos dones, yo voy a tener más poder que otros. El problema principal de corazón era que intentó de comprar esa habilidad con dinero. Esto es bien raro, ¿no? Que puedan comprar el don de Dios con dinero. ¿Qué clase de corazón tendrías que tener? ¿Qué tiene que ver dinero con comprar este don? Los diferentes grupos usan este pasaje para justificar prácticas, una iniciación de dos fases. La primera iniciación es bautizado en Cristo y la segunda dimensión viene por las manos de los apóstoles. Pero esto era algo especial. Es diferente. Es diferente lo que uno cuando recibe el Espíritu Santo para morar en el corazón y la segunda fase que es milagros especiales. Pero muchos grupos hoy usan esta idea usan este pasaje para justificar la idea del bautismo del Espíritu Santo. Los católicos y anglicos usan este pasaje para separar bautismo y confirmación. Eres bautizado como un niño y cuando aprendes acerca del Evangelio, luego tienes una confirmación. El obispo católico considera que como sucesor de apóstol pone sus manos sobre los bautizados para recibir el Espíritu. Los pentecostales y los carismáticos usan este escrito para justificar la doctrina de que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda gracia que viene después de la conversión. Pero esta idea de dos fases no es una conclusión que se puede llegar por este pasaje, porque esta recepción del Espíritu Santo que se habla aquí tiene que ver marcado con una extraordinaria seña visible, algo diferente, porque llamó la atención de Simón. No es necesario para recibir esta recepción del Espíritu, es para la salvación. Simplemente porque fueron bautizados por el Espíritu Santo no quiere decir que son salvos. No es necesariamente de pensar que los que fueron bautizados no recibieron el don del Espíritu Santo para vivir dentro de ellos. ¿Qué conclusión uno puede entender
a través de estos pasajes. Es tan fuerte para argumentar que hay un solo fase, que cuando pusieron las manos no fue la recepción inicial del Espíritu Santo a través de la mano de los apóstoles, porque la recepción del Espíritu con manifestaciones milagrosas, carismáticas, fue un cambio de la regla común de recibir el Espíritu Santo a través del bautismo, como se menciona en Hechos capítulo 2, 38, que era una seña para poder confirmar el mensaje que estaba predicando Felipe a los samaritanos. En otras palabras, esta manifestación del Espíritu a través de los apóstoles no es normativo. El punto mayor es que Dios aceptó a los samaritanos. Ya no había división entre los samaritanos y los judíos en la iglesia. Y el evangelio estaba siguiendo de expandir como fue prometido en Hechos 1:8. Entonces, vamos a dónde estamos. Vamos al versículo 18. Al instante, capítulo 8, versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero parezca contigo, le contestó Pedro. ¿Por qué intentarte comprar el don de Dios con dinero? No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Yo creo que estás celoso, que no podía hacer lo que otro podía hacer. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y pasó, predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. La palabra griega es la palabra apoleta, que quiere decir destrucción. Se usa esta palabra para juzgar, según Pedro 3:7, y se entiende que Pedro está asignando a Simón y dinero vaya al infierno. Uno lo podría traducir: vete al infierno tú y tu dinero, literalmente. El corazón de Simón, su corazón no estaba bien. Él quería comprar un don de Dios con dinero. Estaba lleno de amargura y capturado por el pecado. No estaba quebrado por su corazón, porque pidió a Pedro que orara por él. A lo mejor Pedro dice: ponte a orar. No, tú ora por mí. Longnecker, un teólogo adorito, cree que es posible que Simón no tenía idea de puntos espirituales. Quizás tenía nomás el deseo de magia y no tenía un corazón espiritual. Juan y Pedro van y comienzan a predicar en muchos pueblos samaritanos. Entonces el Evangelio está expandiendo a toda Samaria. Vamos a hablar acerca de Etiopía. Hechos capítulo 8. ¿Tiene pregunta? Yo pienso que Pablo está diciendo en Romanos que yo puedo venir y darles dones especiales. Pablo es
En apóstol 13 era un apóstol especial, nacido anormal. No tenía las calificaciones de los primeros apóstoles, pero era un apóstol especial y tenía el mismo dones de los otros apóstoles. El apóstol número 13. Yo diría que Pablo pudo testificar a las otras iglesias porque era apóstol y tenía un lugar especial como el apóstol número 13. Entonces, las señales que pudo hacer Juan y Pedro con las manos, en posición de la mano, era una confirmación por las señales milagrosas, no solamente a los judíos, pero a los samaritanos. Algunos piensan el bautismo que pasó en el día de Pentecostés pasó con los judíos y luego pasó con los samaritanos para poder mostrar que se confirmaba que los samaritanos también podían ser salvos. Eran medio judíos, pero era una señal especial, una dispensación del Espíritu Santo especial a los samaritanos para confirmar que ellos podían ser salvos, que no tenían que llegar a ser judíos primeros para después llegar a ser cristianos, sino que podían ser cristianos tal cual como estaban. Vamos a mirar aquí el mapa. Vamos a ver. Vamos a leer un poquito en capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. No hay gente ahí, es desierto. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó: sé si nadie me lo explicara. Aquí vemos de Jerusalén, Felipe subió a Sebaste en Samaria y luego bajó de Jerusalén a Gaza y luego va a ir de Gaza de regreso a Cesarea. El etíope de Samaria, el etíope eunuco fue convertido ahí. Vamos a leer. Él estaba leyendo la escritura 32. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre a su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Felipe fue invitado a hablar con el eunuco. Él ve agua, que Felipe tenía que haber hablado con él acerca del bautismo, tenía que ser bautizado. 36 y 37 no fueron encontrados en los manuscritos más
los manuscritos más tempranos. Dice que Felipe lo bautizó. La escritura dice que los dos entraron en el agua y los dos salieron del agua. Stott dice, vamos a repasar, emisión total fue implicado en este caso, pero en este caso el bautizador y el bautizado tienen que ser sumergidos juntos. Parece que los entraron en el agua. La expresión quizás fueron bautizados sumergidos en el agua. Ellos bautizaron el agua y salieron del agua, pero entre entonces salieron. No quiere decir que es inmersión. No es la misma palabra. Están caminando en el agua y luego sale del agua. Por eso dice que Felipe se bautizó. Bueno, si los dos no estaban siendo sumergidos, entraron los dos en algo y por eso dice que Felipe bautizó porque sumergió al eunuco y no a sí mismo. La palabra bautizo o bautizado quiere decir sumergido y no quiere decir esparcido o rociado. El pasaje simplemente dice que los dos entraron en agua, había un charco de agua, entraron los dos y luego Felipe sumergió al eunuco. Entonces Dios lleva a Felipe por el Espíritu y se encuentra en Azotus y comienza a predicar en Cesarea. El eunuco continúa en su camino gozando y quizás fue el que comenzó la iglesia en Etiopía. El etíope, el término eunuco, que a lo mejor fue emasculado, castrado, pero no necesariamente quiere decir eso, porque es una etimología que fue utilizado para la gente en la corte, y la palabra Candace, esa palabra Candace quiere decir que puede ser una posición. El eunuco etíope para el eunuco fue emasculado. Sería muy difícil para entrar al templo porque fuera contra la ley del Nuevo Testamento. Entonces quizás es una terminología que usaban, pero es posiblemente no lo que pasó. Es posible que fue castrado, pero es posible que no. Aquí es Cesarea. Esta es la mar, en la costa oeste de Judea. Esto fue construido por Herodes el Grande. Esto está mirando hacia el norte. Aquí tiene un lugar donde hacían juegos. Aquí está el teatro, anfiteatro de Cesarea. El eunuco seguía gozando. Etiopía está lejos. Es lo más probable que era negro, el primer africano convertido, para que el evangelio siga creciendo y expandiendo. Vamos a parar ahí.